Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. El martes lleva este nombre por el dios de la guerra, que anda muy liado, desgraciadamente, en estos tiempos. En el Hoy por Hoy, gracias a Aitana Castaño y a Nacho Carretero, el martes lo llamamos Comando Norte. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahí recuperando el aliento. Claro, es que es un sufrido usuario, como muchísimos de nosotros, muchísima gente que a lo mejor ahora mismo nos están escuchando con los auriculares, usuario del transporte público. Y esto, cuando se sale pillado de casa, tiene un pequeño riesgo, Nacho. Sí, salí sin margen, hubo un pequeño parón en el metro y cada minuto caía como una losa sobre mí durante el parón. Pero mira, llegué a tiempo. La verdad es que llegué justísimo, ¿eh? Acabo de sentarme. A ti que siempre vienes antes y charlas un poquito con la gente aquí fuera. Hoy no, hoy justo para sentarte. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Y Aitana, que está en Irún. Aitana, buenos días. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy en Irún, en la serie Irún, que doy las gracias a los compañeros que están súper liados y aquí vine yo a darles un poco de guerra, con un día maravilloso en la Plaza Ensanche y muy guay, muy todo bien. perfecto. Cada vez que lo vi ya la semana pasada, pero ayer una de las televisiones que tengo aquí puestas hablaba de ello, de un titular, atención, que dice: el atropello de un tren a una vaca que parió en el impacto deriva en el hallazgo de un cadáver en Gijón. Aitana, me parece fascinante esa historia. No, y el titular queda corto, ya te lo digo, porque mira, en asturiano, antes de nada voy a decir que en asturiano a las terneras las llamamos chatas, ¿vale? Sí. Para que entendáis lo siguiente. Mirad si el titular queda corto, que la vaca parió a una chata que sobrevivió, pero y a la que por supuesto le llamaron Milagros, porque no hay otra manera de llamar, y en el accidente murió la vaca y una hermana mayor de la una vaca. chata de la ternera recién nacida. Ay, Dios. Pero yo, de todas formas, más allá de todo esto rocambolesco, ¿sabes lo que pensé? Pensé, si nos mandan a analizar sintácticamente en el instituto, ya que vamos a hablar hoy de institutos, esta frase, es que yo no sé ni cuál es el predicado. Yo no sé si el predicado es atropello, es tren, el atropello vaca, de un claro. tren a una vaca que parió en el impacto deriva en el hallazgo de un cadáver en Gijón. Es el efecto mariposa en el norte, es el efecto vaca. El efecto vaca. Sí, total. El efecto vaca. Por cierto, que el Depor va líder. Bueno, Es que es lo último que he escuchado Pero que es que- decía Sergio Castro cuando se iba. Es que no, prefiero no tocar este tema. Porque Por no es que los agafarlo. gallegos prefieren- Exactamente, sí. exactamente. Vamos a dejarlo ahí, Vale. porque esto es muy largo, pero sí, el Depor va líder. El Depor no lo decimos por si acaso. Venga, vamos al tema, porque ha empezado el frío, el fresquito. Han bajado las temperaturas. Hemos chagado así un poco, nos hemos puesto chaquetita, volvemos al zapato cerrado, a las rutinas del curso. Para algunos debe ser un poco raro que sea septiembre y ellos no vuelvan a clase. Así que, José Antonio Expósito, director de instituto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es el arranque del curso cuando uno no tiene que volver a clase? Ay, maravilloso. Le salió del alma, ¿eh? Maravilloso. No sabe ni qué día es, ¿no? Eso es una maravilla. José Antonio Expósito no es cualquier director de instituto. Durante 10 años, entre 2015 y 2024, ha dirigido un centro de educación secundaria en el barrio madrileño de San Blas, que es el Instituto Las Musas. Empezó siendo un centro de formación profesional que estaba especializado en mecánica y en electrónica, típico de la periferia, estéticamente incluso, así como viejo, feo, pintarrajeado, no había baño de chicas. En 10 años lo transformaron por completo. Por fuera pasó a ser un centro de vanguardia con paredes de cristal, con instalaciones de primer nivel, y por dentro uno de los mejores institutos de secundaria y bachillerato de toda España. Todo empezó haciendo que el instituto fuera más bonito, es decir, cuando una cosa se hace más bonita, todo lo de dentro incluso se convierte en más bonito. Es que es algo muy importante, que nunca ninguna ley se ha ocupado precisamente de este tema, de la belleza y la estética. Y debiera ser el primer artículo de la futura ley, que llegará una nueva ley, me imagino, porque la estética educa al espíritu de los adolescentes. Y por la estética vamos a la ética por un camino pedagógico muy abierto. Y además no es algo nuevo, esto ya nos lo hablaba Giner de los Ríos hace más de 100 años. Por la estética a la ética.
No hay mejor camino pedagógico. En Nueva York hubo una campaña a principios de los 2000 para intentar reducir la inseguridad en los barrios, que empezó por arreglar los barrios. Entonces, si se rompía un cristal, lo reparaban en 24 horas. Si pintaban una pared, y se fue demostrando que haciendo eso empezaba a bajar porque los vecinos cuidaban. Bueno, si se rompe, nos lo tienen que cambiar, entonces no lo vamos a romper. Y empezó a mejorar mucho a partir de cuidar la estética de algunos barrios. Sí, es que además un edificio escolar tiene que ser un edificio singular, un icono, un símbolo de un distrito, de un pueblo, de una ciudad. Igual que lo han sido a lo largo de los siglos una catedral, un puente, un castillo, pues si hubiésemos incentivado precisamente esa arquitectura escolar singular, única, España sería otra cosa hoy. Bueno, te cuento que en muchos sitios las clases se han dado en barracones durante mucho tiempo. Fíjate. Exacto. Todavía hay colegios que parecen barracones. Sí. Bueno, y es que en los años 80, cuando surgió alcanzamos los jóvenes las edades escolar, los institutos no había y hubo que hacer cientos de institutos en toda España, pero esos institutos hoy día ya tienen 50 años y ahí siguen anclados en el pasado. Hay que renovarlos. Se ha modernizado toda la sociedad, todos los establecimientos, cafeterías, peluquerías, hasta las casas, campos de fútbol, pero las escuelas, cuando miras las lecciones, a mí me gusta mirarlo mucho, ves que están los colegios en un pasado triste, pero de toda España, ¿eh? No te creas que... Sí. Es lo que menos ha evolucionado. Yo lo llamo la tapuerca de la democracia. Vamos a hacer una España. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una España. Venga, yo hago España desde que me levanto. Somos de los que hacemos España. España, según la OCDE, que es de los países ricos donde más parado está el ascensor social. Repararlo pasa por mejorar la educación. Eso es más que evidente, la educación pública. Y esto es lo que se hizo en el Instituto Las Musas. Ahora hablamos de las lecciones que se pueden sacar de esta experiencia. Hoy por Hoy Magazine. Mira, Platero, qué de rosas caen por todas partes. Rosas azules, rosas blancas, sin color. Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me llenan de rosas la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? Ser Podcast. Este fragmento que acaban de escuchar de Platero y yo, que el profesor don Julián leyó en voz alta un día en clase, despertó en un jovencísimo José Antonio Expósito el amor por la poesía y por la belleza. Muchas décadas después, José Antonio se encontró con don Julián dando clase en Las Musas, en San Blas, el primer día que llegó allí destinado. Esto sí que no estaba escrito en ningún sitio, ¿no? O sea, tú llegas al instituto y te encuentras con el profesor que despertó en ti el amor y la pasión por la poesía. Sí, fue un encuentro mágico porque, bueno, él tenía, yo creo que 22, 24 años cuando me daba mi clase, que yo tenía en aquella época 10 años. Y fíjate, 30 años después nos volvimos a encontrar en un centro, yo no sabía que estaba él allí, y allá apareció por uno de esos pasillos angostos de Las Musas y bueno, lo reconocí enseguida. Fue una alegría inmensa compartir esos últimos años suyos como docente en el mismo centro. ¿Cómo era ese instituto al que tú llegaste? Cuéntanos que nos estaba contando ahora. Porque tú consigues la plaza, entiendo. Sí, conseguí el traslado, yo estaba en Alcalá de Henares y me dieron Madrid, yo vivo en Madrid, entonces bueno, era un gran salto para mí, pero la verdad es que cuando llegué con el coche y aparqué en la puerta, le dije a mi mujer que me acompañaba, vámonos. O sea, no quise entrar porque me pareció el aspecto desolador. La valla estaba derruida, muchas pintadas, un deterioro tremendo. Y fíjate que estaba hablando antes de la belleza, ¿no? Sí, Lo importante que es la belleza para los escolares. Y bueno, al final, en lo que es el destino y la vida, acabé siendo director de ese centro. Te pasó a lo mejor como cuando vas a ver un piso que lo ves y dices, bueno, pero tiene posibilidades, ¿no? Aquello... Sí, efectivamente. Cuando accedí a la dirección, además, me recuerdo que mi madre, era ya muy mayor, muy anciana, vio las fotografías de aquello y dijo, pero vas a querer ser director de ese centro. Y dije, sí, a poco que haga se va a notar, ¿no? O sea, sí, eso seguro. Tú sueles decir que hay dos momentos clave en la historia de la educación en España, los años de la institución libre de enseñanza, en las primeras décadas del siglo XX, y luego los años de la transición. ¿Las escuelas ahí sacaron adelante el país? Sí, fíjate, son dos momentos históricos de la educación maravillosos, porque cambió toda la educación a raíz de la creación de la institución libre de enseñanza, con Giner, con Cosillo, etcétera, y todo lo que derivó, que fue la maravillosa edad de plata de nuestra cultura, en arte, en ciencia, en todos los aspectos. Y el segundo momento maravilloso fue justo esa generación de profesores de la transición que nos sacaron a todos adelante con una ilusión, con unas ganas y una fuerza y un empuje arrollador.
son dos momentos mágicos donde te das cuenta que no es ninguna ley educativa transforma de una manera tan decisiva como la voluntad de unos profesores por hacer una España diferente. Y son dos momentos muy alejados. Y déjame que te pregunte, ¿en qué momento se jodió todo? Como decía... Claro, ¿en qué momento se jodió el Perú? Como decía Vargas Llosa, ¿no? Pues cuando creo que a los profesores se les cortan las alas y no se les da la libertad que necesitan para enseñar. Cuando se supedita el profesorado a la ley. Ese es el error más grave, creo. Así me parece a mí, ¿no? ¿Pero en qué sentido consideras que que Nacho está... y después Aitana, Nacho. Sí, por curiosidad, ¿en qué sentido crees que está supeditado el profesorado a la ley? Pues mira, el profesor no se le deja ser profesor, creo, en estos últimos tiempos, ¿no? Tiene una presión enorme por parte de la sociedad, por parte de las autoridades, se ha convertido todo en un exceso de burocracia. No sabéis la cantidad de papeles que tiene que resolver un profesor a diario y semanalmente, ¿no? Es un engorro administrativo, tareas propias de un oficinista, no de un profesor. El contacto directo, cordial con el alumno, que es lo que habría que fomentar, se ha sacrificado. Y nos han metido la cuestión informática como si fuese la panacea de la educación, lo que lo va a resolver todo, y en realidad lo que ha hecho la informática ha sido secuestrar la educación. Hemos perdido el contacto directo y elemental de un profesor con sus alumnos. Ya no se fomenta eso porque las ratios de alumnos por profesor son excesivas. Las horas que trabaja un profesor y la presión no es propia de un trabajo intelectual, es propia casi de, no sé, yo creo que un vendedor a comisión puede dedicarle más tiempo a su cliente que un profesor a su alumno. Eso es terrible. Aitana. Sí, a finales del curso pasado aquí en Asturias, iba a decir aquí, ¿no?, que estoy en Irún, en Asturias, hubo una huelga en la que los profesores, una de las cosas que reivindicaban era precisamente eso, ¿no?, como toda la burocracia. Pero mira, yo, en el libro que aquí el profesor José Antonio escribió, que se llama La rebelión de las masas, hay una frase... De las musas. Perdón. De las masas también, yo creo, ensamblas seguramente. Pero bueno, en La rebelión de las musas hay una frase muy al principio, además, que la tengo apuntada porque me llamó la atención y yo creo que, no sé si él estará de acuerdo en que ojalá dejáramos a los profesores hacer esto. Dice: nos arriesgamos con iniciativas surgidas de nuestra experiencia, de las necesidades detectadas o del bendito sentido común. Sí, claro, cómo no. Es que los profesores ven la realidad, la tienen delante de sus ojos en cada pueblo, en cada ciudad, en cada distrito, y son los que mejor pueden adaptar los programas educativos a lo que tienen delante, ¿no? Y a veces lo que marcan los currículos escolares pues son cosas que entorpecen. Tú dime qué hace un niño de 9 años estudiando lexemas y morfemas, cuando lo que tendría que estar haciendo es leer y escribir correctamente, con soltura y apasionarse. Y entender lo que lee. Y apasionarse por eso. Entonces, claro, si te sometes a lo que dice el currículum, digo esto como en otras muchas asignaturas, ¿no?, pues al final estamos perdiendo tiempo y energía. Vamos a intentar ser positivos, José Antonio, que seguro que también lo hay. No, por supuesto. Quiero decir, todo ese margen de mejora es evidente y creo que es muy positivo ponerlo encima de la mesa. Yo, si hago memoria y recuerdo los años 80, mi sistema educativo, y lo comparo con el de ahora, me entran escalofríos, cosas que yo viví de niño. Yo tuve una profesora que ponía en la pizarra una lista de los niños más torpes, nos castigaba sin recreo con 6 años. Yo he vivido esto, mi profesora Merche, ahora justo cuentas. Pues mira aquí nuestro invitado y yo, que somos un poco más antiguos. Quiero decir que ese margen de mejora que estamos reclamando ahora, supongo que también tiene que ver con que la educación ha ido evolucionando y no tiene nada que ver con la de hace 20, 30 años, ¿no? Sí, me preguntaban ayer que si salen mejor preparados los alumnos hoy a la universidad que hace 30 años, y digo que indudablemente. Es que esta generación es mucho mejor que la nuestra, pero infinitamente mejor. Han viajado más, han visto más cine, han escuchado más música que nosotros. Los idiomas los controla mucho mejor que nosotros. Los idiomas, la informática, las redes sociales, los amigos que tienen son enormes, sus relaciones sexuales mucho más libres. Todo eso
de una generación un salto enorme frente a la nuestra. Quizá lo único en lo que les aventajábamos es en que nosotros hemos leído más, pero ellos tienen otras fuentes de información. No por ello están desinformados, ni mucho menos. José Antonio, ¿tú tienes la sensación, has tenido la sensación que todo en este periplo, para convertir el Instituto de las Musas en lo que es, que habrás llamado a infinidad de puertas, habrás planteado infinidad de proyectos, ¿tienes la sensación que desde la administración, y no voy a hablar de ningún partido, desde la administración, te han mirado siempre raro, como que lo de la educación no acaban de entender la importancia que tiene? Bueno, yo creo que es en realidad la sociedad, porque los políticos no hacen más que se someten a la presión de la sociedad. Y la sociedad ama el fútbol, ama otras cosas, pero no la educación. Si la sociedad presionara a los políticos para tener una enseñanza de calidad en todos los centros, el país sería muy diferente. Pero es que la sociedad no lo reclama. Y ese es el verdadero problema. Nos llenamos la boca de decir que la educación es lo más importante, pero ahí nos quedamos. España es un país que no invierte, no llega al 5, suspende. Y dices, ¿qué 5? El 5% del Producto Interior Bruto. Nunca hemos alcanzado esa cifra en educación y de ahí derivan todos los males. La falta de desdobles, de laboratorios, de personal auxiliar, Me parece que todo al final acaba costando dinero. Y claro, yo no sé si están dispuestos a invertir dinero en algo que no es tangible, que no les da resultado, y lo decía antes en la publicidad Nacho, que ni siquiera le da rédito electoral. Claro, pero eso es un error. Mira, países como Finlandia o Singapur eran países que han invertido en educación una barbaridad y eran países de pescadores y ahora son referentes culturales, tecnológicos. Bueno, pues es que cada euro que inviertes en educación lo va a devolver acrecentado a la sociedad en pocos años. Tenemos esos dos ejemplos. Es muy fácil. Si queremos seguir con el mismo modelo de sol y playa, pues nos quedamos quietos. Pero si lo que queremos es potenciar la ciencia y la investigación, vamos a meterla en las escuelas porque vamos a generar cantera de científicos. Pero eso hay que hacerlo en la edad juvenil. No podemos pretender tener un Rafael Nadal o una Carolina Marín de la ciencia si no creamos juveniles que investiguen. Cantera. Claro. ¿Corre peligro de estropearse el ascensor social que ha sido siempre la educación pública? ¿De griparse? Sí corre peligro, porque con becas se accede a los centros educativos, pero para que funcione el ascensor social es necesario activar la polea de la calidad educativa. Sin eso no vamos a ningún lado, y más en el mundo que estamos ahora tan competitivo. Es crucial la calidad educativa y además en todos los distritos, en todos los barrios y en todos los pueblos debe haber centros públicos que sean referentes para que cualquier muchacho o muchacha pueda acceder a eso, a una enseñanza elevada. Pues decías que en España ha habido un plan Renove en infraestructuras, en muchísimos apartados, no solo en profundidad, sino también estéticamente se han renovado instalaciones, pero no en educación. Seguimos viendo institutos y colegios que entras y parece un viaje en el tiempo. Sí, hablábamos de eso hace un momento a micrófono cerrado y decía que a mí me gusta, por ejemplo, cuando hay elecciones, me fijo mucho en televisión y veo los colegios de otros. Todos entramos en un instituto cuando nos toca ir a votar. Sí. Claro, o un colegio. Pero son imágenes aterradoras, porque muchos cuando entran se emocionan viendo su clase, su pupitre, y están ahí conservados. Porque están igual, claro. Claro, están igual, pero tú entras a una peluquería de hace 20 años y no entras. Yeah. O a un campo de fútbol con esas vallas que había antes. Pero las escuelas están ancladas en el pasado, es el atapuerca de la democracia. O sea, es que, no se transforma al ritmo que se transforma el resto de la sociedad, ¿no? Y una escuela... de Aitana. No, antes decía José Antonio que lo del compromiso de la sociedad con la educación, y yo creo que una de las claves de su instituto, de las Musas, es también que de repente se convirtió como en un orgullo, ¿no?, del barrio, sí. Porque empezó a ver buenas notas, empezó a hacer muchas cosas, de repente era un edificio mucho más guapo, entonces sí que, no sé si después sí encontrasteis ese compromiso de la sociedad, si a lo mejor eso es lo que tienen que hacer los centros, encontrar ese compromiso con la sociedad que los rodea, ¿no?, más cercana. Nosotros hemos tenido la enorme fortuna de tener un grupo de profesores maravillosos, comprometidos por sacar adelante su centro, y unas familias que no han dudado en arrimar el hombro, en apoyarnos constantemente. Todo el barrio se volcó con el centro.
Y como decía antes, primero hay que transformar el continente para transformar luego después el contenido. La innovación va a una velocidad tremenda cuando has transformado el entorno. Y hasta tal punto que metimos la ciencia y la investigación en las aulas, colaborando, firmando acuerdos de cooperación con los centros más punteros en investigación en España, el CSIC, el CIEMAD, el CNIO, el INTA, hasta la NASA. Todos ellos nos facilitaban a 1 o 2 investigadores que han tutelado a alumnos durante 2 años para hacer una investigación del más alto nivel. Y la directora del CSIC nos brindó el salón de actos para hacer las exposiciones de estos trabajos de investigación de los chicos. He visto a científicos llorar escuchando a estos chicos emocionarse porque me decía Schumacher, uno de los grandes investigadores del cáncer en España, yo a su edad no sabía nada de lo que saben estos chicos. Es asombroso lo que estáis consiguiendo. Es la prueba, tu instituto y tu historia, de que si la administración apuesta, los chavales responden. Claro que sí, y como decía antes, las familias, uno de los elogios más hermosos y de los premios con los que me quedé después de todos estos años, fue cuando una madre nos escribió un día: seguid así, sois el orgullo de todo el barrio. No hay premio más hermoso que ese. Y después la relación en las musas, la relación entre los profesores y los alumnos, intentáis que sea de otra manera, porque mira, yo me acuerdo cuando iba al instituto, en mi instituto, el Jerónimo González de Sama, los miércoles jugaban los profesores un partido de fútbol contra los alumnos. Nos daba un poco de rabia a las alumnas porque a las tías no nos dejaban. Eso es una cosa que ya mejoró también en la actualidad. Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, no sé si también intentáis fomentar eso, José Antonio. Mira, es fundamental una cercanía, una proximidad. Recuperar, yo digo en el libro que hay que recuperar el humanismo perdido en la enseñanza. Y eso se cuaja con convivir con los alumnos, con salir con ellos de excursión, con comer con ellos, desayunar, jugar al fútbol. Teníamos también, como tú has dicho, esa competición. Los miércoles había, el partido de entre alumnos y profesores era el clásico. Allí hemos participado muchos y lo que tú dices, al final, en los últimos años ya se incorporaron las primeras chicas a jugar ese clásico y fue maravilloso porque era un momento donde convivías con los chicos, donde hablabas de una manera mucho más relajada. Y los viajes que hemos realizado con ellos. Yo me acuerdo que ver meter goles a Moratiel, el de Física y Química, era bastante fantasía, porque no nos lo imaginábamos nunca. Eran momentos fantásticos. Y entender también, José Antonio, que el colegio, además de ser un sitio donde vas a aprender, evidentemente, es un sitio también para entender el mundo. Y lo digo porque, por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando, ¿no? Con Gaza, aquí en la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid prohíbe que se pongan banderas de Palestina. Entiendo que también va a prohibir que los niños vayan con una camiseta, no lo sé, con Palestina. Pero al final, un colegio es un sitio también donde vas a entender el mundo, ¿no? Claro, es que lo de las banderas es secundario. Lo importante es hablar de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y hemos hablado en las escuelas de todo. Hemos hablado de la guerra de Ucrania, del COVID, de las Torres Gemelas, de los, del terrorismo. De todo eso, pues lógicamente los chicos lo ven en la televisión, se debate en la ONU, se debate en el Parlamento, está en las radios, en las televisiones. ¿Cómo no hablar de todo eso? Nada de lo humano me es ajeno. Y tenemos que con naturalidad hablar de todo. No puede haber temas prohibidos. Pues José Antonio Expósito. Además, en las aulas de la pública hay muchísima inmigración, por ejemplo. Sí. Es un fenómeno con el que la gente convive, claro. Ese es otro rasgo peculiar de la pública. Sí. La rebelión de las musas, José Antonio Expósito, cómo transformar la educación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante. Sí. Ha sido un placer. Nacho y Tana, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Buena semana. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Al igual que la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, el Club de las Miss Experiencia también tiene empleados para echar una mano a Chema Rodríguez. Chema va a estar fuera de España unos días, así que le ha dejado las llaves a Pascual Donate. Pascu, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. He empezado mal porque casi pierdo las llaves, pero de momento no he roto nada. Pero has podido abrir la puerta y ha podido entrar la invitada. Perfectamente, vale. O sea, todo correcto. Venga, correcto. ¿A quién inscribimos hoy en el club? A una estrella que nació hace 80 años en Dinamarca y que todavía conserva esa mirada transparente y azul que la convirtió en un icono del fantaterror, que no es una bebida caducada. Me explico, el fantaterror
es como se conoce a las pelis españolas de fantasía y terror que se hacían en los años 60 y 70. Pensad, por ejemplo, en El hombre lobo, en Paul Nassif. Por ejemplo. ¿No? Pero venga, vamos con la invitada. Va el redoble de tambores. Nuestra Miss de hoy se llama Lone Fleming y yo diría que ella es un género en sí misma porque es terroríficamente divertida, es muy risueña, ya verás que tiene una risa muy contagiosa y hasta escuchándola contar los dramas de su vida te hace reír. Ella que salió en más de 40 películas, empezó no hace mucho también a dirigir cortos y ahora está terminando el guión de un largometraje, lo está corrigiendo, de un western. Además, ella hay que tener en cuenta que ella también desde pequeña montaba a caballo como los indios, ¿sabes? Porque su padre fue jinete olímpico. En fin, los amantes del género la adoran y los festivales se la rifan, viaja mucho porque la quieren en todos sitios para hacer firmas, es un figurón. Hoy la pillamos cerca de la costa porque vive al ladito de Radio Alicante, desde donde nos escucha. Lone, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Pascual, y encantada de estar aquí en Cadena SER en Alicante. Yo encantada, Lone, de que estés hoy con nosotros. ¿Este verano también has girado? ¿También has sido de festivales este verano? Sí, fui hace 2 meses a Weekend of Hell, que es una convención de la más importante en Europa, en Oberhausen. Sí. Y allí firmas y cobras dinero, ¿eh? Pero un momento, ¿te pagan por firmar? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por firmar autógrafos? Sí, y entonces te vienen compran una película porque hay un stand con películas y fotos y todo. Entonces la gente va ahí, compra una foto, una película mía o algo y luego viene a mi stand y ahí ya me lo piden que firme y luego tengo un asistente al lado que es la que cobra. y luego la mitad se queda Weekend of Hell y me pagan la mitad. Y me parece muy justo. ¿Te parece muy injusto? Claro, tendrías que No. Ah, ¿te parece justo? No, Pensaba que era injusto y iba a decir, Mira, claro, a lo mejor te lo tenías que quedar todo tú. Un hotel de lujo. Sí. Y bueno, te vienen a buscar y bueno, fantástico. Oye, una cosa, ¿por qué vienes tú a España? ¿Por qué acabas en España? Pues mira, un profesor mío en la escuela decía que tenía el culo muy quieto. Y yo empecé, como me di cuenta con 14 años que yo no sabía que tenía dislexia. Sí. Pero intuía que no podía subir a las clases superiores. Entonces le dije a mi madre que iba a trabajar y luego aprender todo de memoria. Sí. Porque eso sí que aprendí todo de memoria. Bueno, tengo el libro de conducir, me lo aprendí en una semana y fui al examen y aprobé. Pero ¿y esto qué tiene que ver con tu llegada a España? ¿Por qué llegas a España? ¿Por qué llego a España? Sí. Mira, me fui de au pair a Inglaterra, a Francia y luego me fui a España con mi madre. A Barcelona, Calella y bueno, en fin, hicimos un tour ahí y nos quedamos. Entonces, yo estuve trabajando en Muebles Tarragona 6 meses y ahí casi nos cogen a mi amiga y a mí para trata de blanca. ¿Ah? Y menos mal que yo era lista y nos escapamos. Entonces volví a Dinamarca, volví a España y ya me fui a Madrid. No, antes que eso me fui a Estados Unidos con una historia rocambolesco y que es muy largo. Una historia rocambolesca con una pareja, ¿no? Sí, con una pareja. Vale. Y luego ya un amigo mío ahí me compró el billete cuando me fui a trabajar a un bar. Sí. Porque el tío aquel no quería darme el dinero para volver. Uh-huh. Y es que hay que contar que, claro, Lone estuvo por un montón de países, trabajó, como ella ha dicho, que no podía estudiar. Aquí. Y claro, con una pareja, Lone, tú tuviste una historia lamentable allí en Estados Unidos, salió huyendo de allí y es como recala en España, que es cuando empieza y descubre un poco, Lone, descubres este mundo de la actuación, aunque entras a trabajar en una revista, en principio. Mira, me fui
a un trabajo vendiendo libros y ahí conocí a César Bonet, que es el protagonista de Noche del Terror Ciego. Y entonces, como eso era un engañabobo, fuimos a Bilbao. Y entonces César me dijo, Lone, vuelve con nosotros, con él y con Pepe, a Madrid y yo te consigo hacer fotonovelas. Sí. Que estaba muy in. Y además en un fin de semana ganaba 5.000 pesetas, que casi podías vivir con ello. Sí. Y luego ya me consiguió un agente, Manolo Selles, que ya... Y luego ya empecé muy desde abajo, con figuración, luego con una frase y luego poco a poco. ¿Con una frase con este acento? No, te doblaban. Ah, te doblaban a ti. Sí. Y a otras actrices, porque si pensáis en Nadushka, Sí. Dianik Surakowska, había muchas actrices que venían de los países del este que tenían acento. Sí. Entonces, claro, doblaban a todo y muchas veces también a los actores. Estamos hablando del franquismo, o sea, Franco vivía cuando Sí. tú te pones en este mundo. Y no tenías, eras mujer, entonces las mujeres tenían que pedir permiso para todo. ¿Tú tenías algún problema para trabajar? ¿Te pusieron algún problema para trabajar? Ah, sí, mira, en 1900, creo que era 72, salió una ley de que tenías que tener la nacionalidad española. Sí. Y entonces, para hacerlo corto, me busqué un marido, le pagué. Y no, igual que Nadushka, pero yo lo hice bien. Marido de conveniencia. Sí. Y luego fue a contar al cura todo. Y el cura dice, bueno, como has sido sincera, entráis en mi despacho y firmáis. Sí. Así que, porque le dije, yo no puedo mentir en la iglesia de que te quiero hasta que me muera, no. Y entonces, pues eso, entonces ya conseguí justo la nacionalidad española y mantenía la danesa. Vale. Y sí, se cambió 2 años después. Pero tuviste 2 maridos de conveniencia, ¿no? El primero no llegó a ser marido del todo, ¿no? ¿Qué te pasó? No, solamente Nino, el primero. Sí, pero hubo uno que se te murió antes de llegar a la boda, ¿no? ¿Verdad? Le encontré en una cafetería y la familia estaban de acuerdo y entonces cuando habíamos ya hablado de que teníamos que ir, ya se me murió. Tenía 93 años. Pero no creo que me hubieran dejado casarme con él. Y el segundo, sí, el segundo fue bien. Sí, Nino Vale. era especialista en el cine Sí. y había trabajado como de esos soldados de, no sé cómo se llama, en Santo Domingo. Que luego fui a Santo Domingo a hacer una película. Y como él conocía a uno que era general, me dio una carta para el general, para que me trataran bien y de verdad me invitaran a comer y todo. Y luego el hijo me llevó al hotel y cojo el ascensor, se mete en el ascensor y le digo, ¿tú dónde vas? Dice, contigo a la habitación. Digo, de eso nada, fuera. Ni hablar. Oye, una cosa, pero al margen del matrimonio de conveniencia, ¿tú tuviste un amor real, un amor de verdad? ¿Te casaste con alguien? Me casé con Eugenio Martín. Que fue el Sí, director, estaba enamorada de que él. fue el director de tu primer western, ¿no? Que tú adoras el western, ¿no? De la película El hombre del río malo, ¿verdad? Exacto. Y luego he hecho varios western también con Los 4 jinetes de Apocalipsis con Fabio Testi, Michael Pollack. Y he hecho como tres western, y luego con Lucio Fulci. Lone, La ciudad perdida. Y creo. dime una cosa, ¿cómo entras en esto del cine de terror? ¿En qué película lo cambia todo para convertirte en lo que eres? Que vas a festivales y la gente va a verte. Pues mira, eso para mí tiene tengo un recuerdo de eso muy bonito, porque mi agente me llamó para que Armando de Osorio me quería ver. Entonces yo entro en el despacho
y no veo a Amando porque en todas las paredes había cuadros. Y yo pensé enseguida de las escenas de la película. Eran preciosos. Y no le hice ni caso. Estuve viendo los cuadros por ahí y luego de pronto Amando dice, oye, perdona señorita, estoy yo aquí, el director. Y entonces empezamos a hablar de porque yo también pintaba y le entendía muy bien. Y nada, me dice, mira, el papel es tuyo. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿Y a partir de entonces te especializaste en cine de terror? Pues más o menos sí. La película hay que decir que se titula La noche del terror ciego, es de 1972 y que es una peli de culto. Realmente los malos son ahí unos templarios, unos muertos templarios, en un pueblo encantado ahí en la frontera entre Portugal y España. Y sobre todo hay una escena, yo creo, Lone, no sé si me equivoco, pero tú rodaste ahí casi la primera escena lésbica. Estamos hablando del franquismo. Sí. Del cine español, la primera escena lésbica. Pero ¿cómo lo hicisteis eso? Pues mira, Amando nos vino, dice a Elena y a mí, dice, mira, ahora tenemos que hacer la escena lésbica y mira, como yo no soy lesbiana, a ver si podéis hacer algo. Y yo digo, yo tampoco soy lesbiana. Pero dice Lone y Elena, íos a pensar en una esquina, siempre con un vino tinto. Y luego ya volvimos y le digo a Amando, vete a comprar una botella de vino y lo bebemos la mitad cada uno. Y verás cómo te sale una cena preciosa. Y eso es lo que hicimos. Y estábamos así medio... Sí, salió muy bonito la escena, ¿eh? Decía en la presentación que estás preparando un western. ¿De qué va el western que estás preparando ahora? Pues mira, es un mira, como estoy viendo Top Western al día, sí, a veces 2 veces por el paisaje, por todo. Mi western creo yo que es un poco distinto, es más íntimo, de una mujer con venganza. Uh-huh. Además empieza fuerte y luego ella se va. No quiero contar demasiado. No, pero vamos a... Hay sangre. ¿Habrá sangre? Hoy, ella es muy sanguinaria. Vale, o sea, habrá... Pero vamos, en plan, bueno, sí, ella no tiene miedo de cortar la cabeza. ¿Y en qué fase de todo el proceso estás ahora mismo de este western? Pues mira, este western ya está corrigiendo un amigo mío en Madrid. Y luego está terminado. Luego me tiene que mandarlo porque he visto unos errores. Sí. Tengo que corregir cosas. Tengo que meter una escena que se me ocurrió en Galicia porque era difícil la escena. Pero bueno, yo creo que lo he resuelto. Entonces escribo esto, se lo devuelvo y luego me lo vuelve a mandar. Y ya lo encuaderno, me lo lleva a Almería el día 8 de octubre, que hay un alemán, ¿sí?, que yo le conseguí que ganara el primer premio de un corto de western en Almería. Y entonces quiero que él lo lea, porque claro, si le gusta... Sí. Hay dinero en Alemania. Ese es mi pensamiento. O sea que además, no solo directora, no solo actriz directora, también mujer de negocios. Bueno, sí, y luego también me van a corregir en noviembre una historia de Rúa, que es una historia para niños y para mayores. De un perro que encontré en Noche de Terror Ciego y me lo trajo a Madrid. Entonces, como he tenido muchas aventuras con perros en rodajes, pues he hecho una historia de que los perros hablan. Lone, muchísimas gracias, muchísima suerte, que no creo que no la necesitas porque vas sola para adelante y conserva este humor sobre todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso, Lone. De nada. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias.
días. Buenos días, Ángels. Desde las 6 de la mañana, en directo, haciendo Hoy por Hoy. Y por si alguien ha parpadeado en algún momento y se ha perdido algo, aquí estás tú. Si alguien se ha perdido algo, pues gracias por la música, como dice esta canción. Bueno, un caballo ganador, Ava, siempre, ¿no? Siempre. Contigo especialmente, además. Sí, esto ya siempre que me quieres hacer la pelota lo puedes poner. Bueno, pues me lo Vale. apunto, me lo apunto. Bueno, gracias por la música que amansa las fieras, que nos hace mejores personas. Hemos empezado otoño un poco inspirados, porque ¿tú qué dirías que es para ti la música? Pues parte de la vida. Parte de la vida. Hoy has estado inspirada con la música. Pues Para no. escuchar música, la música que a uno le gusta, nunca hay que buscar una excusa. La música siempre mejora la vida. La música siempre Es mejora verdad. la vida. Eso es empezar otoño inspirado. Claro, ¿eh? es empezar arriba. Empezar arriba. Bueno, la música que nos hace mejores personas, que mejora la vida. ¿Y qué más mejora la vida? La educación. La educación es muy importante. Fundamental. Hay ciertos estratos de la población en la que vemos a veces que la educación se pierde un poco, tristemente. Y hemos tenido hace unos minutos con nosotros a José Antonio Expósito, que ha publicado La rebelión de las musas, ha sido director de un colegio, ha publicado este libro después de dirigir durante 10 años un centro de secundaria en San Blas y nos ha comentado cuál es para él el principal problema en la educación. A los profesores se les cortan las alas y no se les da la libertad que necesitan para enseñar. Es cuando se supedita el profesorado a la ley. Ese es el error más grave, creo. Al profesor no se le deja ser profesor. Una presión enorme por parte de la sociedad, por parte de las autoridades. No sabéis la cantidad de papeles que tiene que resolver un profesor a diario y semanalmente, ¿no? Es una charla magnífica que debería escucharse en ministerios y cancillerías. Y es que hay que salir del aula más. Yo tenía un profesor que decía, hay que salir a buscar castañas. Decía siempre, que, bueno, no, te valen castañas o te vale cualquier cosa. No, pero ahora ¿no? sin bromas, escuchen esta conversación que hemos mantenido en el Comando Norte, recupérenla en el podcast porque es muy, muy interesante. Y otra idea que hemos dado esta mañana, a los niños cuando hay que explicarles cosas, pues pueden ir al colegio escuchando la radio, por ejemplo también. Y si los colegios son bonitos, aprenden más. El entorno bonito es muy importante. Eso es. Y bueno, por delante nos quedan ¿Qué nos queda? más cosas que conocer. Bueno, nos debe quedar la jardinería porque ya están las plantas aquí dentro del estudio. Bueno, yo he tenido que incluso quitar una para poder ver a Marcos y a Cabrera. Porque tú eres muy fino y las plantas en la cara te molestan. Me opacan. Bueno, Eduardo Barba, que ya está preparado para presentarnos nueva familia del jardín. Parece que no caben cosas, pero siguen cabiendo cosas. Vale. Entonces, hoy por delante vamos a conocer al arbusto de mariposas y a las rosas de Siria. Suena bonito. Muy bonito. Espero que además sean bonitas de ver. Y Martín Bianchi y sus 15 minutos de fama, que también estarán por aquí hoy con 50 jóvenes influyentes españoles. ¿Estás tú? Que no estoy yo. Entonces no sirve de nada esta lista. No serán tan influyentes, son portada de la revista Hola y seguramente nos va a sorprender alguno. Y luego el juicio del año, que ya ha empezado, 1 millón de euros que vale el derecho al honor de Genoveva Casanova por esas fotos con el entonces príncipe de Dinamarca. Pues no se lo pierdan, que empezamos la siguiente hora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Que por eso veíamos ahí, o bueno, yo intuía, tú le veías un poco más, pero yo intuía a Páramo, porque como está el estudio lleno de plantas, porque llegas tú, no le veía. Estamos forestando a Páramo. Forestando, porque entre las plantas que has metido en el estudio hay algunas que son más grandes de lo habitual, que parecen así arbustos, y tengo que una aquí en mi derecha, que por la hoja no tanto, pero por la flor, y a mí ya sabes que es una planta que me gusta muchísimo, es un hibiscus. Es un hibisco para los coleguillas. Hibisco, lo podríamos... hibiscus. Sí, bueno, porque tú eres una jardinera ya Aquí le llamo en latín. Exacto, tú le llamas en latín. Yo con mi hibiscus hablo en latín. Exactamente, entonces tú ya has dado el paso jardineril. Entonces, aquí lo que tenemos es este hibisco, y a la par tenemos también un arbusto de las mariposas. Son dos arbustos muy especiales, que lo importante de estos dos arbustos, bueno, habría que decir que estos arbustos son como los cócteles de gamba en las bodas, ¿sabes? Esos alimentos un poco, esas comidas un poco viejunas, ¿no? De toda la vida. Bueno, pues tanto el hibisco, la rosa de Siria, que es también el otro nombre,
Y el arbusto de las mariposas son dos arbustos muy antiguos, como si dijéramos en jardinería, ya como pasados de moda. Entonces, a mí que me gusta tanto el hibisco, estoy pasada de moda. No, porque ya sabes que la moda es cíclica y vuelve, entonces tú ya eres una adelantada que ha vuelto, he vuelto al ha hibisco. regresado. Exacto, Vale, perfecto. Exacto, entonces bueno, lo que tenemos aquí son estos dos arbustos que comparten además lo que es el origen. Los dos son dos arbustos del sureste asiático, concretamente de China, de la parte sureste de China, y bueno, pues se llevan cultivando desde hace muchísimo tiempo en los jardines. Como te digo, ya incluso han dejado la gente ya no los planta, porque han pasado un poco de moda y es una Pero son súper lástima. resistentes, te lo digo por experiencia propia. Sí. Sobre todo si los tienes en el suelo. Sí. Son muy resistentes, son dos arbustos que una vez que empiezan a crecer y están a gusto en el sitio no hay que hacer prácticamente nada, tienen una inercia increíble, no son de estas plantas que son delicaditas, que dices, madre de Dios, con lo bien que estabas estos 2 últimos años has dado un bajón, no, eso es como llegan al sitio correcto, es decir, sol y más sol, con un punto de humedad continuo en tierra, van a estar súper bien y van a prolongarse su floración durante meses y meses y meses, durante los meses cálidos. ¿Todos los tipos de hibiscos se llaman también rosa de Siria? Bueno, no todos los hibiscos, porque desde luego hay uno que es el que nosotros tenemos en mente, sobre todo en las costas y en los sitios más cálidos de España. Tengo, vaya. Exacto. Ese no se llama rosa de Siria. No, ese es el hibisco del sur del Pacífico. Es un híbrido que se originó en jardinería y que se ha extendido por todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Es una planta que muchas veces incluso también se vende en sitios más fríos, como pueda ser un Burgos o un Madrid también, o Cuenca. Lo vamos a encontrar en las floristerías también en la primavera y en el verano, pero cuando llegue el invierno va a sufrir si no está resguardadito. Pero en cambio es muy mediterránea, hay muchas casas, muchos chales en el Mediterráneo que tienen hibiscos. Sí, porque es una planta que, como toda la familia, es que la familia de las malvas, que es a la que pertenecen los hibiscos también, es una familia muy florífera y muy resistente. Es verdad que suelen tener problemas con hongos, muchas veces, algunas plantas, pero lo normal es que sean bastante resistentes a cualquier tipo de cosa. Y la otra, el arbusto de las mariposas. Cuéntame algo más, ¿por qué se llama el arbusto de las mariposas? Bueno, pues porque este arbusto de las mariposas, que su nombre científico es Buddleia davidi, es el otro nombre además popular que empleamos, Buddleia, es un imán para las mariposas. Todo el mundo que tiene o va paseando por un parque y de repente se encuentra una Buddleia o arbusto de las mariposas, va a ver como normalmente hay varias de ellas revoloteando. Y no es un anuncio, no es una cosa como ficticia, no. Es que cuando llegan los meses de calor, cuando hay esa explosión de estos lepidópteros, de estas mariposas volando por aquí y por allá, tú te quedas al lado de una Buddleia y es muy fácil que encuentres varias mariposas de distintas especies. ¿Pero porque comen algo de la planta o porque les gusta? Exacto, tienen mucho néctar. Es una planta que tiene muchísimo néctar. Las flores, además, se agrupan en una especie como de racimo, un racimo erecto, que es como los racimos en jardinería y en botánica le llamamos no tienen por qué colgar, ¿no? Como los racimos de uvas, sino que también pueden tirar hacia arriba. Y lo curioso de estas mini florecitas que se agrupan en racimos es que tienen una grandísima cantidad de néctar al final de este tubo. Y no solo eso, sino que tienen un color anaranjado que podrás ver en la boca de la mini flor, donde lo que están haciendo es llamar al insecto y decirle, ven lo aquí. Explicamos un día, el color cómo influía en el efecto llamada para los insectos. Es como una especie como de anuncio publicitario, ¿no? Que hace al insecto, oye, ven aquí que tengo un néctar para ti y a cambio, ¿qué vas a hacer tú? Vas a llevar mi polen a otra Buddleia para hacer una fertilización, una polinización cruzada y así aumentar esa genética. Son florecitas muy pequeñas, pero que se agrupan así en racimo, que parece que al final sea una flor grande, pero no, está formada de florecitas pequeñitas. ¿Todo es positivo? O sea, ¿todo es bueno para la Buddleia? No, y de hecho, las personas que me escuchen es muy probable que hayan visto las Buddleias o arbusto de las mariposas a centenares o a miles en las vías de tren de los sitios donde hay un clima más húmedo, con lluvias repartidas a lo largo del año. Quizás en un Madrid no es un problema tan grande, o en general en las Castillas, ¿no? Que en las Castillas más secas, pero en una zona norte de España, o ya si vamos a Francia, Bélgica, Países Bajos, es invasora total. Es una ultra invasora. Ha colonizado, este arbusto del sureste asiático, ha colonizado las vías del tren de todo el mundo mundial, porque le gustan esos terrenos alterados. Las vías de tren en los lados, en los laterales, pues siempre es un terreno alterado, muy pobre normalmente, porque ha habido movimiento de tierra, ha habido añadidos de tierras poco fértiles, hay mucha gravilla, y en estos sitios con tierras es feliz porque es una titana, es una de esas plantas que son una auténtica fuerza de la naturaleza. Pero estas las de ellos las vas a dejar en la terraza. Sí.
¿Y qué va a pasar? A ver si todo Malasaña ahora va a estar así lleno de esta bueno, planta. Se juntará con todos los dientes de león. Ya sabes que hemos colonizado los dientes de león de Malasaña. Un 80% son nuestros, ¿verdad, Sebe? De las veces que hemos hecho soplar el fruto del diente de león. Pero con este caso no. Porque claro, los viveristas conscientes del problema que hay con las budleyas y de esta invasión que originan en todo el mundo, lo que han hecho ha sido crear híbridos que son estériles. Es decir, no van a tener una semilla fértil y no van a propagarse, no vamos a llenar la gran Son las que encontraríamos en los viveros. Y esta que he traído aquí hoy también. Esta es de un viverista que ha producido esta budleya Purple Chip, que es una budleya que tiene una peculiaridad además de ser más pequeñita, solamente mide 1,5 metros, 1,20 m, no como las grandes budleyas que sobrepasan incluso, yo he visto budleyas y he tenido budleyas de 3 metros de altura. Esta es más pequeñita y no tiene esa facilidad para propagarse, entonces bueno, pues la vamos a tener en la terraza. ¿Y se puede cultivar en maceta? Esta sí, porque es una versión enana. Las grandes budleyas, lo suyo siempre es en tierra o como mínimo en un gran macetón. Yo he tenido budleyas en grandes macetones y funcionan también bien. Siempre que hablamos de una especie invasora, y lo hacemos también cuando hablamos de la fauna, siempre pensamos que una especie invasora va en detrimento de otra especie, que se come el terreno, que se come el alimento de la otra especie. Cuando tú dices una especie invasora, vemos las vías del tren, ¿esto es malo? Claro, aquí es donde hay una disyuntiva. ¿O es un tema estético solo? Hay una disyuntiva, porque mira, aquí hay dos vertientes. La jardinería es de lo más, muchas veces, antiecológico que hay. ¿Por qué? Porque utilizamos, yo ya no, desde luego, y ni mi entorno en general, pues utilizamos muchos químicos, modificamos terrenos para meter plantas que son pues de otros países, pero no siempre es así, no siempre es así el tema de esta jardinería. Nosotros intentamos ser un poco cuidadosos. Que incluyamos una planta que sea invasora, pues evidentemente puede desplazar a otras autóctonas, pero quizás es el fruto de nuestros tiempos. Igual que el ser humano, también hay gente que dice, oye, mira, igual que el ser humano se ha propagado casi de una manera peyorativa, viaja, origina estos cambios poblacionales, tanto a nivel de animales, de fauna y de flora, pues bueno, pues quizás es algo que es inevitable, y que es inevitable, igual que viene una avispa velutina desde otro continente aquí. Nosotros también hemos llevado a América, por ejemplo, otras plantas que ahora están casi como flora autóctona. Es una disyuntiva y es una ética. Es un tema. Sí, y de hecho yo es algo que quiero escribir algún día, un artículo para el periódico de este tipo de ética que también surge en torno a la jardinería. Ahora vamos a seguir hablando. Esta es la planta de las mariposas, le hemos llamado, ¿no? El arbusto de las mariposas, la velutina. No, ¿cómo se llama? La velutina, la avispa. La budleya. Sí. Budleya es ¿cómo se llama? La velutina es la avispa. Vale, ya tenemos una que además está criada de manera que no vamos a propagarla por toda Malasaña. Se puede cultivar en maceta. Ahora te pregunto por el hibisco, pero antes déjame que escuchemos la llamada de una oyente, Olga desde Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Olga? Cuéntanos. Encantada de hablar con vosotros. Igualmente. Mira, el problema es que tengo un geranio pelargonio que le da el sol, que está estupendo de hoja, bueno, está enorme y no me da ni una flor. Entonces, para tener eso, pues plantaré lechugas mejor, claro. Que al menos te las puedes comer, digo, ¿no? Claro. A ver, ¿qué pasa con las flores de este geranio? Olga, yo te tengo que decir que un amigo botánico, una vez me hizo una tortilla francesa cuyo ingrediente principal eran las hojas de los geranios estos que son un poco pelosillos y aromáticos. Bueno, pues era una delicia. Bueno, o sea, que hasta que lleguen cocineros... No des ideas por la radio, a ver si vamos a tener un problema. Sí, no sanitario, des ideas ¿no? por la radio, exacto. Pues mira, Olga, ese geranio lo que tienes que hacer es, muy bien, que le dé todo el sol del mundo, es incluirle algún tipo de abonado. Sí, lo has dicho. El tema es, ¿le estás abonando con algún tipo de abono? Pues el otro día le puse algo, sí. Le puse un abono y bueno, pero en todo el verano no, porque ha estado ahí a su aire, pero muy soleado y muy regado. Sí. Entonces, a veces cuando una planta está muy al límite y tiene un estado nutricional muy bajo, no es capaz de formar una floración consistente. Es raro, es verdad, que en los geranios, que son plantas muy resistentes y muy duras, a poco que tengan un poco de tierra, un poco de sustrato, enseguida producen flores, pero el tuyo por alguna razón no. Abono. Es el abonado, es aumentar su estado nutricional y
producir esas flores que van a durarte durante toda la temporada. Pero puede ser que haga, o sea, que me ha dicho que de flores, dice nuestro oyente que de flores está maravilloso, o sea, que echa de hojas, perdón, que echa hojas y que está. ¿Esto puede ser que eche hojas y que no tenga ningún problema nutricional en las hojas y sí en las flores? Sí, mira, bueno, yo por ejemplo tengo un geranio que es un Pelargonium crispum, que ese por ejemplo casi no florece, pero es porque es su manera de ser. Si ella dice que el geranio que tiene es un sevillano, que es, me imagino que será el típico colgante con la hoja un pelín más brillante. No, es un pelargonio. Es el zonal, tiene una... Es un pelargonio. Tiene una marca... el pensamiento de eso, ¿no? Amiga, sí. Es que es el Pelargonium que solo florece una vez al año en la primavera. Entonces, esa es la razón. Claro, cuando has dicho geranio sevillano, yo me he ido al geranio que es súper florífero. No, pelargonio, perdón. Tú tienes el pelargonio de flor de pensamiento que solamente tiene una floración al inicio de la primavera, ya cuando ya la primavera es cálida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abonarlo igualmente. Abonarlo ahora es muy buen momento. Lo quito hojas, o sea, lo puedo porque es tan enorme, tan alto que... Bueno, no sé. ahora si quieres puedes reducir un poco el tamaño, porque estamos en buen momento para hacer un rebaje en el otoño, pero ahora es un rebaje muy ligero. No tienes que hacer una gran poda. Y sobre todo el abonado, porque el abonado que tú des ahora va a hacer que la planta despierte más fuerte en marzo y produzca esa floración que es única y anual en este tipo de... Pero ahora, Olga, no le cojas manía porque no eche flores, ¿eh? Ya. Vale, que te estoy viendo. Claro, te estoy viendo. Claro. Es un geranio muy bonito, es el pelargonio real, que es una maravilla, Olga. Así que por esa floración de primavera. Muchísimas gracias. Florece solo en primavera y con la primavera entrada, dices, pero bueno, un abonado igualmente le irá bien. Le viene muy bien siempre. Y un podado, pero claro, es el problema si no echa flores, no echa flores. Oye, hibisco, cuéntame, también rosa de Siria, ¿por qué? Bueno, pues casualmente esto ocurre con muchas plantas, que muchas veces te encuentras que tienen un apelativo geográfico, pero no corresponde al sitio. Aquí, en origen, se le llamó rosa de Siria porque las plantas que se llevaron para analizar, para clasificar, mejor dicho, taxonómicamente esta planta, provenían de la zona de Siria, de Líbano, de Palestina, donde se cultivaban, y nos imaginamos que todavía se cultivarán profusamente. Entonces, en siglos pasados, la planta que llegó a Linneo para analizar su genética y clasificarla genéticamente, taxonómicamente, llegó de Siria. Así que no tiene nada que ver, porque también, como hemos dicho antes, es del sureste asiático, del sureste de China concretamente, y aún así se le quedó en el nombre científico. Como tú has dicho, es un hibiscus. Este es el Hibiscus syriacus. El tuyo, el que has dicho antes, que es más tropical, es el Hibiscus rosasinensis, que tiene otro apellido. Y me parece a mí que comparándolo con el otro, es como más alargado. Sí, porque aquí he traído uno muy especial. Dentro de los hibiscos hay una peculiaridad, que es que muchas veces pueden llegar a formar esta rosa de Siria unas columnas bastante cerradas. Este es un cultivar, una variedad, como también se podría decir de una manera no tan correcta, que se llama red pilar, columna roja. Y eso significa que es un hibisco muy cerradito, que como máximo, madre de Dios, una araña cangrejo. Pero una araña interesante, Sí, es una araña cangrejo. Esas son arañas cangrejo que se suelen colocar en las flores. Esta que es blanca, pues le gustaría colocarse en una... Además, fíjate que son fieras, porque esta, mira que es pequeña, pero no ves tú cómo se defiende, Sí. Aquí la tenemos. Roberto, como siempre, está ahí enfocando maravillosamente con su cámara a la gente de streaming. Si quieres la dejamos aquí para el abierto de mañana. No, llévatela. ¿La llevamos? Bueno, pues aquí nos la llevamos. Bueno, que te he despistado. Nada, pues es un hibisco que es muy cerradito. Y esa propiedad la hace perfecta, ¿para qué? Para balcones. Es una planta perfecta para un balcón, donde muchas veces pues tenemos muy poquito espacio. Porque hay poco espacio. Exacto. Oye, ¿y tanto el hibisco como el arbusto de las mariposas tiran hoja en otoño o la mantienen todo el año? Estos son caducos, así que habría que tenerlo en cuenta para, bueno, pues que si está en un sitio muy prominente, decir, oye, durante varios meses, durante pues diciembre, enero, febrero, parte de marzo no van a tener nada de hoja y bueno, eso también lo hace bonito. Muchas veces ver la arquitectura. ¿Pero queda el tronco pelado? Queda el tronco pelado en el caso del hibisco. En el caso del arbusto de las mariposas, lo que hay que hacer es darle una poda, además, brutal. Porque el arbusto de las mariposas o Buddleia recibe una poda a la par que el rosal, que los rosales.
Es decir, los acortamos. Una poda brutal es dejarlo abajo, cortito. 20 centímetros, incluso 25 centímetros, incluso ahí abajo. ¿Para qué? Para que formen nuevas ramas muy vigorosas. Porque si te fijas, yo mira esta rama que estoy sujetando aquí. Esta rama la ha producido entera nueva este año. Sí. ¿Y dónde ha florecido? En la punta. En la punta. Eso significa que si tú ves un arbusto que florece en puntas, en yema terminal, es porque la madera, la estructura es del año. La ha hecho nueva completamente este año. Entonces lo que hay que hacer es formarlo todos los años con una poda baja para que haya una brotación muy fuerte y muy intensa. Pues hoy hemos aprendido sobre el arbusto de las mariposas y sobre el hibisco. Muchísimas gracias. Un placer, Ángel. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Llévate la araña. La araña está por aquí, sí. Sí, no, pero es que me estoy temiendo que la dejes. No, mira, está aquí. Vale. Se ha quedado adormecida. Pues llévatela. Ay, ya nos la ha matado Marcos. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. And so. Hay polémicas que te persiguen toda la vida, familia, hijos de fotografías, viajes, herencias, decisiones equivocadas. Aquí nunca nos equivocamos, porque aquí está Martín Bianchi para analizar toda la actualidad. Buenos días, Martín. A veces sí me equivoco, ¿eh? A ver, no, tú no. Y si lo haces sin querer. Sin querer. Sin querer. Buenos días. Vamos a empezar por una portada que yo voy a ver ahora porque no había visto. ¿Cómo no viste esta portada? No vi esta portada. Una portada que a ti te ha sorprendido, ¿no? Una portada de jóvenes talentos. Estoy intentando adivinar quién son. Es que la semana pasada la revista Hola publicó el top 50 de los jóvenes como más importantes, los nuevos talentos de España. Vale. Yo te voy a enumerar los 3 más importantes que estaban en portada, para que el oyente se haga una idea de quién es el top 5, del top 50. Talento. Quédense con la palabra talento. Victoria Federica, de Marichalar y Borbón, hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar. Nieta del emérito. Nieta del rey Juan Carlos, y podemos... bisnieta, tataraña... Bueno, Isabel Junot, hija del playboy Philip Junot. Sí. Carmen Thyssen, hija de la baronesa Thyssen. Y estaba Liche Campello, yo creo también. Y, sí, aquí está. Ese es el top 50 de la nueva generación. Entonces, el talento de Victoria Federica consiste en haber sido hija y nieta de quién es. Este es el talento, ¿no? El talento de Isabel Junot es ser hija de Philip Junot. Y Carmen Thyssen, me he quedado muerto. El hijo de la baronesa Thyssen, que yo creo que no ha salido ni de su casa todavía, esa chica. Pero ¿y la otra? Tenía 2 hijas, la baronesa Thyssen. Pero yo creo que la baronesa Thyssen a una la deja salir y a la otra no. Ah. Y esta es la que puede salir. Es muy Tita Thyssen eso, ¿eh? Pero ahora sin bromas. O sí, sea, bromas. Jóvenes talentos. Aquí nunca hacemos bromas. No, nunca hacemos bromas. Pasa que como sonreímos a veces cuando hablamos. Pero jóvenes talentos, ¿cuál es el talento? Bueno, veo que también hay actores, que bueno... Sí, ¿Algún actor? Hay algún actor sí, pero también. La mayoría son, sí, así como... Y me quedé impactado porque de cada uno hay una entrevista, y una entrevista a Victoria Federica, que dice que se siente responsable de que el mundo sea un lugar más justo. Ella. Por lo que ella hace, se siente responsable. Ella quiere que el mundo sea un lugar más justo, y si estamos en sus manos, estamos perdidos. Prefiero a Putin y a Trump. Pero entonces me estás diciendo que, según la revista Hola, talento es sinónimo de ser hijo de alguien. No, yo no puedo decir eso. Bueno, lo digo yo. O parte del talento consiste en ser hijo de alguien. Yo voy a ser bueno esta vez, y creo que todavía les queda mucho recorrido, y quizá nos demuestran, quizá Victoria Federica de repente se convierte en, no sé, te iba a decir astronauta, ojalá. No, o sea... Imagínate Victoria Federica en el espacio. Hombre, perdona. O investigadora. Ganarte la vida sin hacer mucho... Sí. Eso requiere talento. Sí. No todo el mundo lo sabe hacer. ¿E Isabel Junot? A mí es que no me interesa nada Isabel Junot. Yo es que no sé ni la cara que tiene. Tengo que buscarla ahora en la meten fotografías. Por todos lados. Como son esos personajes que no le interesan a la gente, pero que la prensa del corazón insiste en vendérnoslos, y no nos interesan porque no interesan. ¿Pero se gana la vida o vive de su padre? Isabel Junot falleció su padre, y ella en teoría se dedica, yo creo que al coaching de nutricional, pero no sé si es nutricionista titulada, ¿eh? Me da miedo, no quiero arriesgar.
Vale. No voy a ponerme a pedirles títulos universitarios a esta gente porque si no... vamos. Sí, pero tampoco no tiene que ver con el título universitario. Pero estaría bien, ¿eh? Ahora sí. viste que ahora en la administración pública se pide mucho Sí, ahora a todos los políticos títulos. Pero yo no vinculo tanto el talento a tener una carrera universitaria, sino a tener un oficio. Un oficio, a saber, como mínimo. Exacto, a Sí. tener saber cómo te ganas la vida. Sí. Más Bueno, o ya menos. se lo ganan, ¿eh? Y tanto, mejor que tú y que yo seguro. Ellos no madrugan. Pero que decidimos ser periodistas. Solo te voy a decir una cosa, no madrugan y quizá ganan más que nosotros. Pero trasnochan. Y yo a mi edad prefiero madrugar que trasnochar. Ir a un fotocall es lo peor. María Chiara y María Carolina de Borbón, dos Sicilias. ¿Ellas también aparecen en Ola? Sí. También están en también el top están 50, en el top 50. María Chiara y María Carolina de Borbón, dos Sicilias. ¿Y ellas qué han aportado a la sociedad? Pues todavía nada, pero te voy a decir, lo que no la describen como dos princesas de ojos celestes, cabellos dorados, parecen dibujadas por Walt Disney. Este es el texto que acompaña son la fotografía. Chicas no se me ocurrió a mí esto. Son chicas de su tiempo, implicadas y comprometidas. Yo quiero aclarar que estas dos niñas viven entre un pisazo en París y Mónaco. Vale. Es decir, la chica de su tiempo. Parece ser que estudiaron en Harvard. Me gustaría ver esa titulación. Ahí sí que me gustaría verla porque estudiar en Harvard... no es fácil. Bueno, por empezar hay que vivir en Massachusetts. Sí, por empezar hay que pasar 4 años. Y entrar en la universidad tampoco es fácil. No es muy fácil, ¿eh? Es eso. verdad que tienen muchísimo dinero y pagar la matrícula podrían perfectamente, pero ya que las hayan admitido, yo quisiera saber exactamente si estudiaron en Harvard o hicieron un curso como algún político que conocemos. No que sé ha si te hecho algún recuerdas, máster en alguna universidad. Algunos que hacen aquí en Madrid algo dicen, estudia en Harvard. Vale. Bueno. Vale, y veo que por la foto me da la sensación que hay más mujeres talentosas que hombres talentosos. Siempre. Que eso también. Eso es así. Ahí le voy a dar la razón a Lola. Pero está, porcentaje está a favor. Sí, porque en la fotografía hay más mujeres Muchas talentosas mujeres, que hombres talentosos. Todas bellísimas. Todas muy bien vestidas. Todas muy bien vestidas. Sí. Y de momento en la foto que yo veo los dos hombres que hay son actores. Yo no sé cómo no nos llamaron a nosotros. A mí porque no soy joven. Sí. Pregúntate tú por qué no te han llamado a ti. A mí ya sé por qué no. Yo el día que hagan maduros talentosos, a lo mejor estoy en esa portada. Está muy de moda eso, ¿eh? Vale, pues mira, no los lo maduros descartes. están de moda. Oye, ¿y esto de que ha habido duelo televisivo entre Victoria Federica y Bárbara Rey? Bueno, me encantó esto. ¿Pero porque... participan en un mismo programa? No, ojalá. Eso ya me encantaría. Eso sería como Alien versus Predator. Victoria Federica versus Bárbara. Entonces, ¿cómo que ha habido...? No, resulta que el fin de semana estaba Bárbara Rey en Bailando con las Estrellas y Victoria Federica en un programa de Antena 3. Uno estaba en Antena 5, otro en Antena 3 y ganó Bárbara Rey bailando rumba. En audiencia. También, claro, o es sea, que escuchar a Victoria Federica con su mejor amiga en un programa que van a mejores amigos, cero interés. Y Bárbara Rey bailando, ya solo ver a bailar a Bárbara, que además fue vedette y sabe bailar, me interesa más. Es decir, el duelo se lo llevó... en audiencias ganó Bárbara Rey, el público es sabio, el público es soberano. Oye, que me ha contado Brian antes, que empieza el juicio del año. El juicio del año, yo no sé cómo no están los medios informando el minuto. Todo por esa fotografía en la parada del autobús, ¿no? 14 fotos. 14 fotos, una de ellas en la parada del autobús. Una esperando después del rey Federico de Dinamarca. Y ella demandó a la revista que sacó la exclusiva, que fue una exclusiva mundial, no era una exclusiva doméstica, era mundial. Una exclusiva que propició una abdicación. No, claro. No y un mal rollo familiar. En la Casa Real de Dinamarca. De un mal rollo que te mueres, porque recordemos que todo eso coincidió con una visita de los reyes aquí a España. Claro, estuvieron los reyes Felipe y Leticia allí. Exacto. Bueno, la cara de Felipe y Leticia de madre. Sí, porque mía. ahí no hubo ni dientes. Nada. Entonces Genoveva Casanova se querelló contra Lecturas. Empezó ayer el juicio de Genoveva Casanova contra la revista Lectura por esas famosas 14 fotos de Genoveva y el príncipe heredero paseando por Madrid y luego fotos de él saliendo de la casa, entrando y saliendo de la casa de Genoveva. Una demanda de 400 páginas, pide 1 millón de euros a la revista por violación a su derecho a la intimidad y a la propia imagen. Y este juicio llega 2 años después de la publicación de las fotos. Mira que tarda la justicia en que se admita a trámite una demanda y todo esto. Pero ahora empieza ya el juicio, es decir, ayer van a empezó el testificar. juicio, tienen que ir al director de la revista, periodistas, los que firmaban la noticia, en fin, ahí tienen que ir bastantes personas. Y con todo esto en el medio, una abdicación, porque la reina Margarita, en medio del escándalo, curiosamente, abdicó y convirtió a Federico en rey, a María en reina. Ellos siempre dicen que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero 2 más 2 es 4. Pero el argumento de Genoveva es porque se hablaba de ella, porque ella no aparece en las fotografías. Sí, claro, aparece en Pasión. Bueno, es verdad que hay esas fotografías en el retiro. Es verdad, paseando ahí por los Jerónimos. Yo no sé si va a ganar esta demanda, porque fue la que la revista era todo muy
no había una afirmación como tal de nada. Era más bien que el lector sacara sus conclusiones. Luego, es verdad Qué bien que la sacamos. Hombre, claro. Yo no sé si en este juicio nos va a tener que explicar ella exactamente, supongo que le tendrán... Claro, le preguntarán. ¿Cuál es bueno, entonces, la relación con este ¿qué hacía él señor? allí? Claro. ¿Qué hacía en su casa? No lo sé, ¿eh? Yo no sé en estos casos... Le voy a pedir a Campos que siga este juicio. Pues a mí me interesa mucho. Yo no sé claro. cómo no están... En el Reino Unido o en Estados Unidos habría miles de medios Sí. cubriendo cada hora, cada minuto, Sí. hablando con los abogados. Pero ¿y tú crees que las teles que tienen programación dedicada a este tipo de cosas no están en ello? Yo no lo veo, no lo estoy viendo. Igual les estamos dando ahora una pista. Pues yo que necesito al minuto Necesitamos saber qué está pasando. alguien, porque nosotros no podemos. ¿Sabes cómo en Estados Estamos Unidos, en otros menesteres. ¿Sabes que en Estados Unidos, cuando esa puerta cerrada, hay alguien que Sí, ilustra? que pinta. Pintando a Sí, Genoveva, sí. sentadita. Pero ¿y esa puerta cerrada? ¿Y vendrá Federico a declarar? Tendría que venir el rey de Si fuera el juez Dinamarca. peinado, ya te digo yo que lo haría venir. Donald Trump, que ha vuelto a llamar la atención en su visita al Reino Unido. ¿Qué ha hecho? Bueno, ¿qué no ha hecho? ¿Tú Ya. viste cómo lo han recibido en Reino Unido? Bueno. A mí me maravilla todo, porque el Reino Unido, por un lado, el primer ministro te está diciendo que Palestina se reconoce como Estado, y por otro lado se recibe con pompa y circunstancia al hombre que está financiando esa guerra. Sí, ¿No te parece es como... tremendo, es todo tremendo. Yo no entiendo yo no Es entiendo todo- la política. todo tremendo. No lo entiendo. Pues resulta que mientras, por un lado, se estaba gestionando el reconocimiento del Estado palestino en Reino Unido, por otro lado a Trump, Se estaba agasajando en a Donald Windsor Trump. agasajándolo, Sí. y cómo miraba él a Kate. ¿En serio? Cómo la miraba, al punto de que en un brindis en Palacio, él brindó por la reina y miró a Kate y no a Camila. A Camila la vio muy mayor. Porque O a la lo verdad mejor- es que Trump... A lo mejor está confundido y no sabía quién era la reina en ese momento. No. Para él Camila no existe y la reina es Kate ya. Ya. Y si es por él, la nombra reina él. No necesita que Ya. muera el rey Carlos. ¿A este viaje ha ido con Melania? Fue con Melania, que hizo su despliegue de looks, porque es verdad que a Melania lo que mejor se le da ¿Es desfilar? es desfilar, porque Claro, fue modelo, claro. fue supermodelo. Se comentó muchísimo uno de sus leaks porque volvió a repetir una gran Pamela que le tapaba la cara. Ah, sí. Yo creo que estaba Sí. con la cara de asco, como siempre. Yo creo que Melania que no la veo nunca feliz. Yo es creo un poco que con el sonríe síndrome un poco, Charlene. yo por lo poco que he visto, pero creo que sonríe un poco cuando hace alguna actividad sin Donald Trump. Es decir, Ahí vi, rejuvenece. claro, la vi pasear con Kate Middleton, me Sí, parece que fue. estuvieron Y daba, con los Boy Scouts. claro, y daba la sensación como que ahí sonreía. Yo creo que Melania tiene el síndrome Charlene de Mónaco. Ah. Que cuando está con el marido está Es que fatal. no aguanta Y en cambio, más, cuando está- y cuando están sí. un poquito lejos. Pero una reflexión a la prensa del corazón, hay que dejar ya el tema del duelo de, la batalla de... Bueno. Duelo de tú estilismos, Google- quién es la más haz elegante. en Google una búsqueda de Melania y Kate de estos días que fue la visita y todo es duelo de looks. La batalla de quién ganó la guerra, señores. Son dos mujeres que... Pues mira, hablando de medios y de ese machismo, que todavía está infiltrado ahí en muchos de los medios de comunicación, ¿quieres hablarme de la persecución a Mar Flores? Sí, Mar Flores hace 2 semanas publicó sus memorias que se llama Mar en Calma, en las que cuenta en primera persona desde la violencia machista que sufrió de su primer marido a toda la persecución que sufrió de los medios de comunicación. Y los medios que han hecho, la mayoría, no todos, pero las teles sobre todo, es reproducir lo que se hizo hace 30 años, que es preguntarse si Mar Flores fue o no infiel, si estuvo con más de un hombre o con no, todo en un tono repugnante. Y además su ex marido estuvo en un programa de Su televisión. primer en Telecinco. marido, al que ella acusa de malos tratos y violencia machista, lo invitó Telecinco a sentarse en el prime time. Era mejor llamar a la Guardia Urbana para dirigir el tráfico de los tíos que estaban por ahí, por la casa, porque si no... Es un poco feo. O sea, aplausos y risas Risas, cuando él dice había que llamar a la aplausos. Guardia Urbana para dirigir a los tíos que había ahí en torno a Mar Flores. La única periodista que en ese momento dijo, oye tío, córtate un poco, fue Ángela Portero. Todos los demás, todos callados, incluida Terelu Campos, que es consuegra de Mar Flores. Y luego hay imágenes, ¿no? Que son posicionamientos respecto a Mar Flores. Aquí Sí. cada uno va tomando partido. Ana Obregón ha vuelto repitiendo el modelo machista. Ana Obregón, que fue víctima de las infidelidades de Alessandro Lecchio, contaba por ella y creo que contaba por el propio Alessandro Lecchio, quiere decir que ella fue víctima de las infidelidades, pues Sí. dice que Mar ha sido infiel. Ella ya al Se lado. olvida y supongo que Ana Obregón alguna vez también habrá tenido algún desliz en su vida, quiero decir que no, vamos. Terelu Campos a favor de Carlos Constanza también. Bueno, apareció en su cumpleaños, he visto fotos. No, lo llevó a su cumpleaños, posaron en el photocall O sea, con no, sus respectivos hijos. No hay mejor posicionamiento que este. Pero yo sé por qué. ¿Por qué? Terelu es íntima de Nuria González
ex mejor amiga de Mar Flores, que se casó con la expareja de Mar Flores, Fernández Tapia. Entonces era una bofetada a dos manos. Ahí hay intereses también. Quiero decir que Terelu siempre ha estado posicionada a favor de Nuria González y ha aprovechado esta ocasión para una vez más hundir un poquito más a Mar. Yo cuando vi esa imagen pensé, pero de verdad es necesario que invites a tu cumpleaños al hombre que quiero decir que tu consuegra acusa en un libro de malos tratos. Claro, es que además es que tú lo has dicho, es que Mar Flores es su consuegra. Es su consuegra, claro, es la otra abuela, claro, es la otra abuela del nieto. Lo que cuenta en el libro además recuerda a ella, y esto ya no es discutible, es que Carlo Costanza, cuando el niño era pequeño, el niño que tenían en común, se lo llevó a Italia y tuvo que Mar recurrir a la justicia para recuperarlo. Quiero decir que fue un secuestro prácticamente en toda regla. No sé, ahí Terelu yo creo que se está equivocando un poco. Y oye una cosa, porque ahora explicabas las relaciones entre esta de Mar Flores, Nuria González, y luego te hago un Tapia. croquis. Si quieres, No, es que ahí me pierdo yo un poco, pero hay una cosa que también he leído, que es que la herencia de Fernández Tapia es ex de Mar Flores, sí. Pero que cuando se murió estaba casado con Nuria González, la herencia sigue en disputa. 2 años, casi el mes que viene se cumplen 2 años de la muerte del naviero Fernández Tapia, y la herencia sigue bloqueada en los tribunales porque los hijos la están recurriendo porque era excesivamente favorable, según ellos, a Nuria, la viuda, en detrimento de ellos, de los herederos. Hay que recordar que hay una legítima, que en España no es como en el Reino Unido o en el mundo anglosajón, que tú puedes dar todo solamente a una persona. Los hijos están reclamando lo que ellos consideran que es parte de su herencia, y todavía Nuria aparentemente no ha heredado. O sea, de momento vive de lo que tenían en la cuenta corriente. Que tampoco será poco, porque Fernández Tapia, además de ser un gran naviero con muchísimos negocios, era vicepresidente del Real Madrid, conocía a todo el mundo. Por cierto, Mar Flores cuenta que en parte rompió con él de las cosas que veía en esa casa, que le daba miedo las conversaciones entre Fernández Tapia y otros hombres poderosos de la época. O sea, conversaciones de negocios, entre comillas. Entre comillas. Lo que sabrá Mar, que se ha callado en ese libro. Oye, Felipe y Leticia, que han estado de viaje de estado a Egipto, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bueno, la prensa, pues sobre todo la prensa del corazón, se ha fijado únicamente en los looks de Leticia, en sus looks esos que parece como un relato de Agatha Christie. Sí. Muy guapa, todo eso, pero poco se ha hablado, e incluso condecoraron al Sisi, pero poco se ha hablado de que se lleva una década gobernando con mano muy dura ese país, y no sé si se habrán leído los informes de Human Rights y de Amnistía, pero bueno. Son estas contradicciones que hablábamos como... Y en noviembre van a China. El gran aliado de Rusia, que Rusia está invadiendo Ucrania. Pero bueno, todo esto no compete en realidad a los reyes, al final los reyes van mandados también. Pero los reyes no hacen nada si no tienen el ok. Por eso, pero estas son las bellas contradicciones en las que vivimos todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Buenos días, Casal. Buenos días, Francino. Hola. Venga, contadnos qué estáis preparando. A las 3 comienza oficialmente la Asamblea General de la ONU y a esa hora tiene que llegar allí Trump a la sede de Naciones Unidas en este clima de oposición frontal al genocidio en Gaza. Sí. Veremos qué dice Trump, que digamos que en los márgenes de esta Asamblea pues también se tiene que reunir, como acabamos de escuchar, con varios países árabes a los que en principio tiene que detallar sus planes para la Franja de Gaza. Vamos a hablar con expertos de aquí que desbaratan el último delirio precisamente del presidente de los Estados Unidos, sin base científica alguna, que lo que aquí llamamos paracetamol, su consumo en embarazadas puede provocar autismo en los bebés, un bulo que adquiere en Estados Unidos rango legal porque la FDA va a incluir esto en los prospectos del Tylenol, que así se llama el paracetamol, este analgésico. Y sobre bulos, y esto casi lo cuento por curiosidad, pero tampoco es la primera vez que ocurre, pero Rafa Nadal acaba de escribir hace unos minutos en X un mensaje de alerta. Dice que ha detectado vídeos falsos generados por IA en los que aparece él con su imagen, con su voz, hablando, dando consejos o propuestas de inversión que no son verdad. Dice, es publicidad engañosa, tened cuidado, yo no he realizado ni respaldo este tipo de iniciativas. Y de Esto nos pasó a Niño Becerra y a mí. El otro día lo comenté en antena, que si alguien ve un vídeo donde estamos hablando, tal, no sé qué, que no es verdad, que no se lo crea. Sí. ¿Y tú qué recomiendas, Francino? No, nada. Era mi voz. Si le pones atención ves que no es exactamente, pero da el pego. No, yo como no estoy, pero me avisaron y lo comenté el otro día. Mucho cuidado. Ay, Dios mío. ¿Y tú qué tal? Hoy en La Ventana de la Tele presentamos una serie que se estrena mañana en Max, que dirige Leticia Dolera, Pubertad, que es que remueve mucho, porque es la historia de una denuncia por agresión sexual en el seno de una colla castellera, de una agrupación que hace castells, una cosa muy señera en Cataluña. Pero claro,
con chavales de 13, 14 años. ¿Sabes por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual? Ya, pero es que todo esto es un error. ¿Un error de quién? ¿Por qué no me cuentas qué hiciste para celebrar la verbena de San Juan? Nos invitan a hacer botellón. ¿Qué? ¿En serio? No recuerdo cómo se hizo de día. Yo no pienso tratar a mi hijo como culpable de un rumor que se ha inventado una niña. Ser madre es una mierda. Pues veamos el vídeo. Bueno, la historia es una historia, pero además muestra todo este mundo, esta realidad que tenemos, donde los chavales tienen acceso casi ilimitado al porno, donde reproducen comportamientos, donde el móvil domina absolutamente conversaciones, actitudes, comportamientos. Es una serie que remueve mucho conciencias, yo creo que muy oportuna y muy necesaria. Muy bien. ¿Y más cositas? Sí, más cosas sí, pero tampoco quiero... No lo destapes todo, porque si no la gente a lo mejor no te escucha. Hasta luego. Hasta luego. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas... Ahora sí, último tramo ya de hoy por hoy. ¿De qué habéis estado hablando en la redacción esta mañana? Bueno, esta mañana es que algunas personas teníamos un poco de sueño de más, que yo sé que es conflictivo hablar de sueño contigo, porque tú siempre dices, no, yo me he levantado mucho antes. Es verdad, pero bueno. Yo más, a mí me pasó antes. Nosotros también nos hemos levantado temprano en cuestión a cuándo nos hemos acostado. Y es que el tema... Pero eso es tu problema, ¿eh? Claro. Ese es tu problema. Es que voy a hablar ahora del problema que me generé yo misma anoche, y es que yo estaba en la cocina y antes de hacerme la cena yo vi que yo tenía una cabeza de ajos que se me estaba poniendo mala. Sí. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no pelo absolutamente todos los ajos que tengo? Que tenía varias cabezas de ajo porque compré de más. Entonces estuve como 1 hora y media pelando ajos. Y no pongas esa cara. Es que es muy raro, Tere. A las 12 de la noche. Pero vaya cara de asco. Pero, y una vez pelados, ¿qué hiciste con los ajos? Pues mira, preparé unos para la nevera con aceite para usarlos para cocinar, otros los congelé, otros los laminé. Otro para el vampiro del trastero. Bueno, chicos, pues ahí me Apañada entretuve. Y me dio, claro, me dio 1 hora y media. Ya cuando quise cenar eran las 11. Y entonces he dormido poco. Y además las manos te deben oler a ajo, una barbaridad. Eso es lo que ha dicho. Me lavé varias veces las manos. Ojalá la gente pudiera ver la cara de asco que me estás poniendo. Es que es increíble, ¿eh? Pero es que... O sea, una cara, nunca te la he visto. Pero mira, si te dan las 11 de la noche y descubres una cabeza de ajos que se está estropeando, tienes dos opciones. A la basura. Pues eso. Claro. O tirarla a la basura o incluso decir, mañana ya pienso lo que hago. Claro. Pero Pues lo último sería ponerme a pelar ajos. Yo que me entretengo con una mosca, pues ahí estuve. Y entonces me ha dicho Ana, lista, ¿y por qué no te hiciste una sopita de ajo? A las 11 de la noche. Ya que cada una vea que ahora se la hace. Claro. Pero hombre, antes que meter ajos en botes de aceite. Bueno, pero eso que es muy buen apaño. A tus pies, Teresa. Es muy buen apaño en un botecito, eso luego te lo echas a... el tema. Mía, o sea... Que entonces ha cogido Sergio y ha dicho, qué asco la sopa de ajo. Bueno, no, qué asco no. Sí, no, bueno. Vamos, sí, no vamos a decir lo que has dicho. Poniendo tú. A mí no soporto el tacto de la sopa de ajo. Pero por lo mismo que yo, que es el pan remojado. Por el pan remojado. Claro, yo no puedo pero con el pan remojado. tampoco puedo, no sé si tú, con la tortilla francesa. Ah, yo sí. Es que esto es una barbaridad, porque la tortilla francesa es lo mejor que se ha inventado en el mundo mundial. Esto es una verdad, es la cena perfecta. Una tortilla francesa. Pero yo no sé si es lo más bueno, lo que sí es lo más sencillo. Exacto. Es muy socorrido. Es fácil. Y eso te apaña con atún, con queso, con tomate. Bueno, sencillo. Yo cada vez que intento hacer una tortilla francesa me sale huevos revueltos. Esa es otra. Pero eso también queda muy bueno. No, pero es hay que comprar una buena sartén. Y la temperatura de la sartén. Que no, pero ni siquiera con una buena sartén. Está, hay que cogerle, eso es, hay que coger el truco. ¿Quieres que le preguntemos a Ainhoa? Venga, sí, que te haga un tutorial. Además, una tortilla francesa de esas como japonesas, ¿las habéis visto? Son como ovaladas, que luego le meten el cuchillo y las rajan y sale. Pues tienes que bajar mucho el fuego. Y luego quería tocar comprar una sartén buena. La temperatura es fundamental. Quería yo tocar un tema que son aquellas cosas que te gustan mucho, pero si se hacen un poco de más ya no te gustan nada. Ostras, a mí me encanta el huevo frito, pero si se hace las famosas puntillas que tanto gustan a la gente, yo solo tiro. Pero la puntilla es lo más bueno. Yo eso no lo puedo soportar. Pero Sergio, fuera de aquí. ¿Qué dice la puntillita? No, es verdad, estoy con ajo, además. Está muy rico. ¿Tú estás con Sergio? La puntilla del huevo frito. Pues entonces hazte un huevo a la plancha, porque la gracia del huevo frito es la puntilla. Yo hago lo que puedo. Ahora
muy nota. de moda, por cierto, hablando de tortillas, una tortilla que no sé qué nombre tiene, pero que se hace como una especie de... La tortilla pizza. vaga. La tortilla vaga, exactamente. Hemos hablado de ella en algún momento. varias En algún veces. momento, pues eso que bueno, se dejadle echa- que el chico que se Bueno, explique. pues se echa el huevo en la sartén, se le ponen cositas por arriba y se deja a fuego lento que se vaya haciendo sin dar la vuelta. Claro. Y eso está riquísimo. Pues mira, tú Esa es la mía. podrías probarlo. La tortilla vaga. El problema es que la tortilla vaga, si es buena sartén, luego inclinas la sartén y la tortilla se desliza. Eso no me sale el Ay, qué bueno. Suena bien, pero no. Qué bueno. Hoy por hoy. Era un hombre bueno, con abrigo y sombrero, que miraba la calle y veía desiertos. Último compás, Ana, que nos vamos. Pues mira, ha sido brillante la charla y el trabajo de José Antonio Expósito, director que cambió un instituto, el Instituto de las Musas en San Blas, en Madrid, que no tenía baños de chicas, que estaba viejo, pintarrajeado, que estaba hecho una pena, la verdad, y pasó a ser uno de los mejores institutos de secundaria y bachillerato de toda España. Allí, cuando empezó a trabajar, se encontró con el profesor que a su vez le inculcó a él el amor por la educación. Fue un encuentro mágico porque, bueno, él tenía, yo creo que 22, 24 años cuando me daba mi clase, que yo tenía en aquella época 10 años. Y fíjate, 30 años después nos volvimos a encontrar en un centro, yo no sabía que estaba él allí, y allá apareció por uno de esos pasillos angostos de las musas y bueno, fue una alegría inmensa compartir esos últimos años suyos como docente en el mismo centro. Ninguna ley educativa transforma de una manera tan decisiva como la voluntad de unos profesores por hacer una España diferente. Uno de los elogios más hermosos y de los premios con los que me quedé después de todos estos años, cuando una madre nos escribió un día: seguid así, sois el orgullo de todo el barrio. Pues Nunca nos han dicho eso. ¿Eh? Nunca nos han dicho eso. No, ni nunca lo dirán. Volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hombre bueno, hombre bueno, hombre bueno. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.